que traje hoy para compartir, que este texto bíblico se encuentra en el libro Segunda de Pedro, versículo 19, dice de esta manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura. Y en esta casa se enseña, ¿sí? Se enseña que el acceso a esa palabra profética está al alcance de tu mano, está al alcance de tu tiempo, está al alcance de decir: hoy le voy a dedicar al Señor, ¿sí?, un tiempo. Abrís las Escrituras y empezás a escudriñarla, porque este texto habla de que tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué es esta? Es esta. Y cada vez que veo esas congregaciones que invitan profetas, y estoy muy lejos de criticar, sino que cuando vos ves algo como eso, me hace valorar mi casa, hace valorar el lugar donde congrego, porque no estamos tras de esas movidas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene acceso a la palabra profética. Si Dios se lo dice al profeta, también Dios puede decírmelo a mí. Y eso es lo que se enseña en esta casa. Por eso digo que hay un motivo más para valorar el poder congregar en este lugar, en esta casa, en nuestro hogar de bendición. Un motivo más para estar agradecido. Y en este comienzo de año, ¿sí?, darle gracias a Dios es un motivo más. El lugar donde congrego, el lugar donde me instruyen en la palabra del Señor, el lugar donde me enseñan a alimentarme por mis propios medios y tener acceso libre a la palabra del Señor. Entonces dedíquenle en tiempo a esa palabra profética más segura, ¿sí? Así que nada, quería el día de hoy hacer hincapié en esto, porque cuando el pastor mencionaba recién hace unos minutos, pensaba en esto, en este tiempo. Estuvimos hablando un ratito en la oficina, también hablábamos de esto, ¿no? Que hay personas donde van atrás del profeta y van atrás del profeta, cuando todos tenemos acceso a la palabra. No estoy diciendo que el profeta sea antibíblico, no, porque la Biblia habla de que está el don profético, ¿sí? Pero el don profético debe ser dentro de la congregación, ¿sí? No esperando a alguien que venga de afuera a traer una palabra profética, ¿sí? El don de profecía se da dentro mismo de la congregación. Hay hermanos aquí que deben tener el don profético, ¿sí?, nada más que lo tienen ahí durmiendo, ¿sí? Hay que activarlo. Estoy convencido de eso, como que hay muchos maestros, muchos pastores, así como dice la palabra del Señor. Bien, ahora damos gracias a Dios por este tiempo donde puedo compartir el mensaje que Dios cargó en mi corazón. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque es un tema que tiene mucho para decir, pero voy a tratar de ser breve. Para eso los invito a que juntos podamos inclinar nuestros rostros, ¿sí?, orarle a Dios, para que sea Él el que hable, para que sea Él el que cargue mi corazón, mi mente, para poder comunicar el mensaje como Él desea que así sea. Porque yo pongo mi tiempo, yo pongo mi voluntad, yo pongo mi oración, pero sin Él sería imposible. Señor, así que te pedimos en este mismo instante, Jesucristo, que tomes dominios de mis labios, de mis pensamientos, y que cargues mi corazón con esta preciosa palabra que trajiste, para que yo simplemente sea el canal y que siempre sea tuya la gloria. Y de eso es algo que sí tengo claro. Señor, que siempre la gloria es tuya, porque sin ti nada
somos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Sí, quiero comenzar, ¿sí?, en este nuevo día que tenemos como congregación para reunirnos, hablando acerca de que hay algo que el cristiano no duda. Hay algo que el cristiano, los hijos de Dios, cada uno de nosotros que congregamos en este lugar, hay algo que no dudamos. ¿Por qué no dudamos? Porque es algo que está establecido. ¿Qué es lo que está establecido en cada uno de nosotros? Y que no hay lugar a dudas, es que Dios es soberano. ¿Alguien puede discutirme la soberanía de Dios? Creo que absolutamente ninguno de nosotros puede discutir de que Dios es soberano. Que si Dios establece una cosa, así se hace, así se cumple, porque Él lo establece. La soberanía significa que que no hay nada más alto que aquello que Dios. Dios no le consulta a nadie lo que va a hacer en mi vida, lo que va a hacer en sus vidas. Dios no le va a consultar a alguien más alto que Él si puede o no otorgarme alguna bendición o cumplir una promesa en mí. Dios no le va a consultar a nadie porque no hay nadie más arriba que Él. Eso significa la soberanía de Dios. Y de eso no tenemos duda. Entonces, si Dios es soberano, si Dios no le pregunta y no le consulta a nadie, ¿sí?, si Dios es indiscutible, esto es indiscutible entre nosotros, la soberanía de Dios es indiscutible. Ninguno de nosotros puede cuestionar acerca de la soberanía de Dios, porque Él no consulta a nadie, no pregunta a nadie, pero básicamente, si Dios decide hacer algo en mi vida, Dios lo va a hacer. Si Dios tiene una promesa, y así como la palabra de Dios está llena de promesas, quiero el día de hoy comenzar con una. Quiero que abran sus Biblias en el Salmo 138, versículo 8. Miren esta promesa que el Señor entrega a cada uno de nosotros. Dice así el Salmo 138, versículo 8, dice de esta manera: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos, dice la palabra del Señor. La primera parte dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y es algo indiscutible. ¿Quién puede discutir de que si Dios desea hacerlo en mí, lo va a hacer? Ni siquiera yo puedo discutirle a Dios. Porque si Dios decide hacerlo, Dios lo va a hacer. Y esto no hay duda, es una promesa de Dios. Dios va a cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Y quiero iniciar el tema que traje hoy para compartir, porque ese texto que acabamos de leer me da seguridad. Es mi lugar seguro. Es una promesa en la cual yo me aferro y la clavo como una estaca. Ayer oraba, creo que ayer, y le decía: Señor, dame una palabra que pueda clavar como estaca para este año que comienza. Y no necesité un profeta que me lo venga a decir. En oración, clamándole a Dios, teniendo tiempo de intimidad con Dios, le dije: Señor, dame una palabra que sea como una estaca al lado mío. Que cada vez que me quiera mover, me aferre y la mire y recuerde esa promesa que me vas a dar. Entonces, este salmo, el Señor me declaró que va a cumplir su propósito en mí. No lo que yo deseo, sino lo que Él planea para mí. ¿Sí? Hasta ahí es claro. Hasta ahí quiero hablar acerca de esto. Quédese con esto en sus pensamientos. Y dígase para usted también: Dios va a cumplir su propósito en mí. Y eso va a quedar claro para usted, como quedó claro para mí.
Pero quiero ir más allá, indagar acerca de este texto y acerca de alguien que vamos a ir viendo la historia. Pero me gusta decir, y esto siempre lo dije, desde que conocí al Señor y me convertí a Cristo, sentí pura y exclusivamente algo en mi corazón que ardía, que era que los hijos de Dios, los cristianos, no vamos en una cinta transportadora al cielo. Yo entiendo de que un día acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, y no significa esto que me siente en una reposera a esperar que Él venga. Yo entiendo que la vida cristiana no es eso. La vida cristiana es un conocimiento de Cristo que va a ir creciendo día a día cuando yo le dé lugar. Entonces, el cristianismo no es una cinta transportadora, conocí a Cristo y voy. Como la del shopping, te subís y vas paradito así sin hacer ningún esfuerzo. Porque cuando vas al shopping y te subís a la escalera mecánica, ¿viste? Te parás así, ni siquiera haces nada, ni siquiera hace falta ni que te agarres, vas solito para arriba. Eso no es la vida cristiana. La vida de un hijo de Dios no es subirse a una cinta transportadora y listo, me relajo, vivo una vida relajada. Y no estoy hablando de confiar o no confiar en Dios, o no tener seguridad de tu salvación, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las decisiones que tomamos a diario, estoy hablando de las decisiones cotidianas que van a ir moldeando las cosas. Entonces, de algo sí quiero que seamos conscientes, de que hay pequeñas decisiones que le van a dar forma a nuestra vida para bien o para mal. La pastora al comienzo decía algo similar, que somos decisiones. ¿Cómo decidimos cotidianamente? ¿Va a ir afirmando nuestro camino en Cristo o no? Pequeñas decisiones que tomamos en el cotidiano, en la vida cotidiana, indefectiblemente a que si Dios cumplirá su propósito en mí, o sea, Dios lo hará, si Dios quiere hacerlo, Dios lo va a hacer. Si Dios decide hacer o cumplir su propósito en mí, Dios lo va a terminar haciendo, pero va por otro carril. Por eso me aferraba a esta promesa. Y esto le va a quedar clarificado cuando veamos la historia que hoy traje para compartirle. Pero, o sea, si Dios quiere cumplir su propósito en mí, lo va a cumplir. ¿Sí? Pero hay decisiones que van a afirmar mi vida en Cristo o no. Entonces, o sea, Dios lo hará. Si Dios decide hacerlo en nosotros, Él lo hará. No hay dudas en esto. Pero a donde vamos a ir a situarnos en esta noche es cómo Dios nos va a encontrar. Va a ser nuestra responsabilidad. ¿Qué quiero decir? Dios cumplirá su propósito en mí, pero en la situación en la cual voy a encontrarme en mi vida cuando Dios cumpla ese propósito, es mi responsabilidad. No es la responsabilidad de Dios. Le vuelvo a decir, cuando indaguemos sobre la historia que traje hoy para compartir, le va a quedar mucho más claro. Por eso el título del mensaje es No camines por la cornisa. Porque evidentemente había un profesor en el secundario de filosofía que nos solía decir que las personas, la humanidad, es hija del rigor, decía. Siempre pareciera que cuando que el calzado te aprieta y recién te acomodás. Siempre estamos queriendo transgredir límites.
siempre estamos queriendo ahí, pero tiene que ver con la esencia misma, ¿sí? Que de la humanidad perdida, de aquella que en el huerto del Edén se pecó, y ese pecado que viene cargado dentro de nuestro interior, ¿sí? Es aquella que muchas veces nos hace caminar por la cornisa. Y caminar por la cornisa tiene que ver con las pequeñas decisiones que vamos tomando cotidianamente. Quiero leer un texto. Abran sus Biblias en el libro de Hebreos 2, versículo del 1 al 4. Voy así porque tengo mucho para compartir, pero es preciosa la palabra del Señor. Mire lo que dice el libro de Hebreos 2, versículo 1, del 1 al 4, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es lo que decía el pastor recién acerca de la obediencia. Yo decido obedecer o no obedecer el mandato de Dios. Mire lo que dice. Está citando a los ángeles y a aquellos que desobedecieron. Dice que no le fue perdonada esa transgresión. Dice que tuvo su correspondiente retribución. Versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Este texto declara que uno no cae en pecado de un día para el otro, que uno se va deslizando, dice la palabra del Señor. Y cuando hablo de deslizarse, hablo de tomar pequeñas decisiones que me alejan del Señor. Hablo de tomar pequeñas decisiones, pequeñas transgresiones que por ahí pienso que no van a afectar en nada, pero terminan perjudicándome. Ahora, 3 cortitos puntos. Estos textos en hebreo declara, el primero, no se cae en pecado, sino que uno se desliza. Segundo punto, que toda desobediencia trae su consecuencia. Y el tercer punto, no podemos descuidar una salvación tan grande, dice el libro de Segunda de Pedro. No podemos descuidar, debemos estar atentos, debemos estar alerta, debemos evaluar cada decisión que tomamos. Entonces, vuelvo a hacerme la misma pregunta que hace unos minutos. ¿Cómo estaremos cuando el Señor decida cumplir su propósito en nosotros? ¿Cómo estaremos? ¿Cómo nos encontraremos cuando Dios quiera cumplir su propósito en nosotros? Para eso, quiero que juntos analicemos brevemente la historia de Sansón. Para aquellos que anotan, no vamos a leer este texto, pero en el libro de Números 6, del 3 al 7, vas a encontrar en las leyes mosaicas, cuando habla de atributos o virtudes, o esa ley marcaba aquellas cosas que debían cumplir lo que eran nazareos. Los nazareos era un grupo de élite
consagrado a Dios. Eran personas que se consagraban a Dios. ¿Sabe cómo quién? Como usted y como yo. Nosotros también nos consagramos a Dios. En ese tiempo, los nazareos debían cumplir características particulares que en el libro de Números vamos a encontrar esos textos que recién les mencioné, 3 cosas que debían cumplir. Una, no debían tocar muerto, debían alejarse de las cosas muertas. 2, no podían embriagarse, no podían tomar vino, no podían tomar sidra, no podían tomar alcohol. Y el tercer punto era que no debían cortarse el cabello. Ahora vamos al libro de Jueces. El libro de Jueces muestra cómo este nazareo, Sansón, fue transgrediendo, tomando malas decisiones. Añado una más. El libro de Jueces, capítulo 14, comienza hablando de que Sansón se juntó en yugo desigual. Así declara, que le fue a anunciar a sus padres. Y sus padres dijeron, ¿cómo? ¿No hay una mujer dentro de nuestro pueblo? Y esos primeros textos comienzan diciendo de que Dios hasta tuvo tanta misericordia que usó eso para bien. Porque fue y buscó una mujer filistea, una mujer del pueblo enemigo. Pero Dios tenía un plan, hasta con ese mismo error que había iniciado Sansón a tomar malas decisiones. Pero vamos a leer un poco acerca de la vida de Sansón. Para eso leemos Jueces, capítulo 14. Jueces 14, Antiguo Testamento, Jueces, libro de Jueces, ¿sí? 14, vamos a leer del 5 al 9. Dice así la palabra del Señor. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timat. Y cuando llegaron a las viñas de Timat, he aquí un joven león que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en la mano. Y no declaró esto ni a su padre ni a su madre, lo que él había hecho. Descendió pues y habló a la mujer de ella, y ella agradó a Sansón. Mira el versículo 8. Y volviendo después de algunos días para tomarla, la esposa, dice que se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Versículo 9. Y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino. Cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió lo que había tomado, de dónde había tomado aquella miel, el cuerpo de ese león. Empezó a transgredir las reglas. Empezó a transgredir lo que no tenía que hacer. Empezó a tocar, dice que, ¿vio cuando jugás con el pecado? No me ve nadie, estoy solo. Estoy acá navegando en las redes, total. ¿Quién me ve? No me ve nadie. Y empezás a hacer cosas que no tenés que hacer, a mirar cosas que no tenés que mirar. Entonces es ahí cuando, como Sansón, ¿qué hizo Sansón? Dice que se desvió del camino para ver. Voy a ver cómo está el cuerpo de aquel león. Pero no tan solo fue a ver, sino que se había hecho un panal de avispas donde había miel. Dice que Sansón agarró la miel y se fue comiendo. Ahora hay un
hay algo espiritual, una enseñanza espiritual detrás de esto. Comencé a decirte, con la historia de Sansón paralelamente, de que así como Sansón era nazareo y estaba consagrado, vos y yo también estamos consagrados a Dios en este tiempo. La intención de que no toque muerto y la enseñanza que hay detrás de no tocar muerto es porque Dios quiere preservar tu vida. Quiere preservar de que no te contamines. Y muchas veces nosotros vamos como un juego y empezamos a contaminarnos. Y empezamos a tomar malas decisiones. En la intimidad, cuando nadie nos ve, cuando estamos solitos. Y pensamos, porque Sansón dice que no, que lo encubrió lo que hizo. No se lo declaró a sus padres, no se lo declaró a su madre. Tal vez si lo hubiese declarado, su padre le hubiese dicho, pará, ¿qué estás haciendo? Vos no tenés que hacer esto. Mintió, ocultó. Tal vez si hubiese declarado lo que hubiese hecho, el consejo del padre y de la madre hubiera sido preciso y lo hubiese corregido para que no siga deslizándose en el pecado. Seguimos leyendo. Segunda cuestión, Jueces, ahí mismo, Jueces 14, versículo 10 dice, vino pues tu padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. La historia no dice que tomó o bebió o tomó alcohol, pero el texto bíblico lo da a entender. ¿Qué hizo Sansón? Hizo un gran banquete, pero no hizo un banquete especial. Lo hizo como lo hacía cualquier joven. Eso me da a entender de que Sansón se embriagó, que bebió de más, que siguió transgrediendo las leyes de Dios. Ahora, ¿viste cuando tus hijos, los que somos padres, te dicen, pa, pero si todos los hacen, mis amigos los hacen, ¿por qué no lo voy a hacer? Escúchame, el muchacho de la otra congregación se tatuó todo el brazo. ¿Qué tiene de malo que me tatúes todo el brazo? Si él también se tatúa y va a la iglesia. Que lo hagan todos no significa que esté bien. ¿Qué dice la palabra del Señor? Tenía que ser diferente, Sansón. Sin embargo, dice que hizo un banquete igual que el que hacían los demás. Ah, porque lo hacen los demás, hay que hacerlo. ¿Esa es mi nueva ley? No, esta debe ser tu ley. No la ley que a vos te guste o te agrade seguir, no. La ley de Dios. Estoy diciendo lo del tatuaje por decirlo, ¿sí? Pero hay un montón de cuestiones en la cual, pero escúchame, si vamos todos a la UPD, toman todos mis amigos. El UPD, el UDD, es nuevo esto, y lo hacen todo. Corre la jarra loca para todo. ¿Cómo no? Yo voy a tomar igual, papá, ¿qué pasa? Lo hacen todos los pibes. Pero vos no sos como todos los pibes. Vos sos diferente. Vos estás marcado. Vos estás consagrado. No tenés que hacer lo que hacen los demás. No te equivoques como se equivocó Sansón. No hagas lo que los demás hacen y sigas la corriente de ellos. Bien, hasta ahí. Siga pensando y que el Señor siga ministrando lo que el Señor quiera seguir hablándole. Tercer cuestión, la cual vemos que Sansón se equivoca.
Jueces 16, capítulo 16. Jueces 16, versículo 15 al 17 dice de esta manera. La primer mujer ya había corrido mala suerte porque la tomaron como que él la abandonó a la mujer, se buscó otro marido. Lea la historia. Es hermosa leer la Biblia. Y hay muchas enseñanzas, que si yo ahora podríamos estar mucho tiempo, pero lea la historia. Lea la historia de Sansón. En cambio aquí viene otra mujer que es Dalila. Entonces, quería Dalila, era filistea y quería encubrir cuál era el secreto, quería descubrir cuál era el secreto de la fuerza que tenía Sansón. Porque Sansón tenía una fuerza descomunal, mataba miles y miles de soldados filisteos. Dice que con una quijada de un burro un día, mató un montón de filisteos con la quijada de un burro que encontró ahí. Imagínense cómo Dios lo usaba. Entonces, ella quería descubrir cuál era el secreto. Y tanto le insistió, lo que él termina confesándole cuál era el secreto. Y en esto también hay otra enseñanza espiritual. La inmadurez sentimental. Puedo descubrir así a simple vista la inmadurez sentimental que tenía Sansón, porque se dejaba llevar por las corrientes también. ¿Sí? Por eso también debemos crecer en este área y pedirle a Dios que haga madurarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Pero miren lo que declara el texto bíblico. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, porque le decía a cualquiera que era su secreto, le decía, no sé, que me aten con una cuerda, y plum, cuando lo vinieron a atacar se desataba y iba contra los filisteos. Entonces, se ve que 3 veces ya le había dicho que le había engañado. Por eso le dice esto: ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. El versículo 16 dice: y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma se redujo a una mortal angustia. Puedo decir un montón de cosas. La mujer te da y te termina. Bueno. Versículo 17 dice: le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. ¿Qué creen que pasó? Dice que Sansón reposó en las piernas de Dalila y se ve que quedó dormido, porque le gustaba tal vez que le acaricien el cabello, como me gusta a mí. Cada vez que Marcela me toca un poquito el cabello, ya me estoy durmiendo. Es mi lucha, ¿vio? Cuando voy al peluquero a cortarme el pelo, y hago fuerza para no dormirme, porque me tocan el pelo y ya me quedo dormido. Es una cosa fantástica. Y me imagino que Sansón era igual. Se durmió en las piernas de Dalila. Entonces mandó a llamar a alguien que le corte el cabello. Y aquí, ¿qué pasó? Descubrió su secreto. Hay una gran enseñanza en esto también. ¿Qué significa el cabello largo? Era visible el cabello largo. Y esto no lo tengo escrito. Esto recién el Señor, cuando estaba ahí atrás, me lo puso en mi mente y en mi corazón. El cabello significa las obras
visibles. Si él se consagraba, era visible su consagración por el cabello largo. Él tenía el cabello largo y todos veían algo especial, algo distinto en él. Porque estaba consagrado. Y así debemos ser cada uno de nosotros, y eso habla de nuestra consagración. Se debe ver, debe ser visible nuestra consagración. ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo va a ser visible nuestra consagración a Dios? Con las obras, con el diario caminar. ¿Cómo obramos cada vez que estamos en aprietos? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Cómo obramos? Debe ser visible. Mi consagración debe estar al alcance de la vista de todos, ser de testimonio. Tener testimonio debe ser una de nuestras virtudes más visibles sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Lo tomaron preso a Sansón. Descubrió, se fue deslizando con cada decisión que tomaba, fue cayendo. Entonces, ¿quieres saber cómo terminó Sansón? Vamos a leer juntos el libro de Jueces 16, del 24 al 30. Mire cómo terminó Sansón. Este es el resultado. Vio que cuando leímos en segunda de Pedro recién, decía que todo tiene su justa retribución, todo tiene su consecuencia, toda mala decisión, toda desobediencia trae consecuencia. Mire si no le trajo consecuencia cada pequeña mala decisión de Sansón. Dice así la palabra del Señor. Jueces 16, versículo 24 en adelante. Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios. Mire cómo está escrito Dios con minúscula. ¿Qué significa? Que los filisteos habían tomado preso a Sansón y estaban exponiéndolo a su Dios con minúscula. A su Dios los estaban exponiendo a Sansón, lo tenían preso y se estaban burlando. Mira, que era un siervo de Dios, nuestro Dios lo entregó en nuestras manos. Eso era lo que proclamaban. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta, para que nos burlemos de él, para que vamos a reírnos en su cara, me imagino que todos decían. Y llamaron a Sansón a la cárcel. Llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. ¿Qué sirvió? De juguete. ¿Se imaginan al siervo de Dios? Aquel más grande y poderoso, destructor de todos los filisteos. Ahí estaba las consecuencias de su desviación. Se fue desviando, a tal punto que se le burlaban en la cara, se le reían, lo exponían públicamente. Y sigue diciendo la historia. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acercadme y hazme descansar, y hazme palpar las columnas sobre las que descansan la casa, para que me apoye sobre ellas. ¿Por qué? Porque le habían quitado los ojos. Entonces Sansón estaba ciego. Por eso lo estaban guiando.
Versículo 27 dice, y la casa estaba llena de hombres y de mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Versículo 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que una vez más tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado en toda su vida. Este fue el triste final de Sansón. Un hombre que la historia nos relata que estaba preso en manos de los enemigos. Era motivo de burla, pero sobre todas las cosas era ciego. Le habían quitado los ojos. Había perdido la visión. Se fue desviando del camino de Dios, que terminó perdiendo la visión. Y hace unos días hablábamos con el pastor de que hay muchas personas en esta situación. Y nos duele verlos, cómo han perdido la visión, cómo se han desviado, personas que han congregado, que han encontrado, que se han encontrado con Dios. Y hoy vos los ves alejados del camino de Dios, por malas decisiones que fueron tomando. ¿Y crees que eso no duele? Sí duele. Duele ver. Yo tengo un caso muy particular dentro de mi familia, que veo el estado de esta persona y me duele. Y le hablo, y le hablo, y le hablo, y le hablo del Señor. Pero como hablábamos con el pastor Cristian, y él me decía, hay momentos que ya no hay que hablar más, hay que orar nomás. Porque pareciera que más le habla, peor es. Entonces, orá nomás, me dijo. Ese fue el consejo que me dio el pastor. Pero ver esa condición me duele. No deja de dolerme. Porque veo como el enemigo lo toma y lo arrastra. Y lo arrastra. A alguien que supo servir a Dios. Que supo lo que es ser parte de una familia de la fe. Y lo veo como el enemigo lo lleva para allá, lo trae, lo arrastra, lo expone. Se burla. Entonces fue ahí donde dije, estoy leyendo la historia de Sansón, pastor. Y me hace acordar esto. El pastor me dijo, sí, es así. El enemigo, Satanás, hace eso con las personas que conocieron a Dios. Y que se apartaron, se alejaron. Y hoy tienen una vida llena de pecado. El enemigo los arrastra, los lleva de acá para allá, los ensucia todo el tiempo. Se ponen de pie y los derriba de nuevo. Mire lo que dice 2 de Pedro 2:21. Termino con este texto bíblico. Mire lo que dice 2 de Pedro 2:21. Y termino con este texto bíblico. Porque mejor les hubiera sido
no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de aquellos que dejamos las cosas por la mitad. La historia de Sansón me enseña de que Dios sí puede cumplir el propósito en mí. De hecho, ¿sabe cuál era el propósito de Sansón en la vida? Matar filisteos. Ese era el propósito por cual Dios lo había establecido como un juez dentro de la nación de Israel. Debía matar a los enemigos de ese tiempo, que eran los filisteos. ¿Qué terminó haciendo Dios? Terminó cumpliendo el propósito en él, porque dice que mató más en ese día, último día de suspiro, mató más que los que había matado en toda su vida. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cumplió su promesa. Terminó haciendo lo que había prometido. ¿Cumplió su propósito? Sí, lo cumplió. Pero quiero decirte que cómo te encuentres cuando Dios cumpla su propósito, va a ser tu decisión. Si vos querés encontrarte sin visión, siendo burla del enemigo, es tu decisión. Contra eso, Dios no puede hacer nada. Tal vez en ese último momento de tu vida, te arrepientas como lo hizo Sansón y te vuelvas al Señor y Dios te salve. Pero la vida miserable que tuviste durante tantos años como la que estoy viendo de cerca, la vida donde veo que Satanás lo arrastra, se levanta y lo arrastra. Tiempo perdido. Cuando conoció al Señor, supo caminar con Dios. Y hoy está alejado de Dios. Si lo ves que no tiene sentido. Tal vez el último día de su vida se arrepienta y el Señor lo salve. Pero el tiempo, los tesoros que podría haber hecho en el reino de los cielos, es tiempo perdido. Por eso Jesús decía, hagan tesoros en el reino de los cielos. ¿Cómo hacemos tesoros? A través de la obediencia. A través de hacer y tomar buenas decisiones hacemos tesoros en los cielos. Entonces no les sorprenda el día de mañana, en el tribunal de Bema, en el juicio de Bema, el juicio de premiación, que hayan coronas que tengan más perlas que otras. Porque hay personas que verdaderamente deciden hacer tesoros en los cielos. Y hay coronas relucientes que van a ver ese día. Cada uno va a tener la suya. Pero hay perlas preciosas que van a tener coronas que van a hablar de su vida en la tierra y de cómo decidieron caminar la vida terrenal. Entonces, en este año nuevo que comienza, estamos a pasos de avecinarnos a un nuevo calendario. Es cambiar de hoja, cambiamos de calendario. Que en este año 2024 el Señor te encuentre tomando buenas decisiones, aferrándote en cada decisión más al Señor. Que aquellas decisiones que empieces a tomar en este nuevo año sean hacer tesoros en los cielos, servir al Señor, conocerle, consagrar aún más mi vida, que de esto se trata el reino de los cielos. Así que ponete de pie, que juntos vamos a elevar una oración